Hoy es sábado, 25 de octubre, para que quede grabado, y mañana se produce en la Argentina un hecho histórico, una elección para que se integre la Cámara de Diputados de la Nación. El Señor me permitió estar ahí, en esa Cámara, me permitió un almuerzo dentro del Congreso de la Nación y me permitió estar en el recinto para la proclamación de algunas leyes, entre ellas la Ley de Educación Técnica. Por lo cual rogamos, para el bien de nuestra nación, que ese lugar sea ocupado por hombres que el Señor ya eligió para este tiempo. Porque más allá de las trampas que puedan hacer los hombres, a Dios no se le puede hacer trampas. Y hoy vamos a hablar de algo que es consecuencia de lo que venimos hablando, o sea, es parte de lo que el Señor nos dijo que hiciéramos durante todo este año para poder recibir sus cosechas. Y el título de esta prédica se llama El reino de Dios es un país, no es una religión. ¿Por qué? Porque Jesús no vino a instaurar ninguna religión, sino que vino a instaurar su reino, a decir, este es el reino de Dios. Y como todo reino, tiene una serie de características. ¿Cuál es la diferencia entre un rey y un gobernador? Es que el rey nace rey. Dios, como hijo de un rey, nació rey. En cambio, un gobernador puede nacer en cualquier lugar del mundo, su sistema de gobierno es democrático, gobierna a través de un congreso, por eso mañana hay elecciones, no tomas decisiones solo, hay poderes judiciales, poderes legislativos y poderes ejecutivos. En cambio el rey es uno solo y su decisión es santa y es perfecta. No tiene oposición. Muy bien, establecido la diferencia entre un reino y un sistema de gobierno, un detalle solamente. Hoy me ha pasado antes de esta reunión orar por una mamá que ha tenido un tema con uno de sus hijos, que ahora lo vamos a orar y comentar, y nuestra lucha está contra gobernadores de las tinieblas, contra potestades, pero jamás contra otro reino, porque no existe el otro reino, hay un solo reino, un reino que es la verdad, que es el poder y la vida, que es el reino de Dios. Hay un solo rey, un solo reino, y en ese reino hay condiciones para estar como ciudadanos de ese reino, como hijos de nuestro Padre Celestial. Él desde la eternidad dijo, miren, ustedes si quieren ser ciudadanos de mi reino tienen que cumplir una serie de cosas. Y en el libro de Deuteronomio, que es las instrucciones que Moisés le da a su pueblo, en el capítulo 10, el verso 12, dice, ahora, pues, Israel, Moisés le habla al pueblo de Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas. Ahí la palabra temor significa, es de la misma raíz hebrea que la palabra reverencia o asombro. O sea, Dios te dice que no es que le tengas ese miedo emocional que está en nuestra alma, no es ese miedo, sino es un miedo reverente, un miedo a ofenderlo. Muchos de nosotros, cuando nuestros padres nos decían, miren, ustedes hoy no salgan a la calle, y no lo hacíamos porque sabíamos que estábamos desobedeciendo y porque a veces sabíamos que le podía hacer mal que nosotros desobedeciéramos. Entonces, de ese temor habla Deuteronomio, de ese temor que es un temor santo. Dice, no temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, o sea, que hagas las cosas que el Señor nos indica, y que lo ames, y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Cuando a Jesús le preguntaron, Señor, ¿cuáles son los dos principales mandamientos? Él dijo, amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y el segundo mandamiento, el que lo comenté hoy, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahí hay tres cosas que destacan. Primero, el amor a Dios con todo nuestro ser. Y no existe ningún amor a ningún otro Dios.
el amor a nuestro prójimo, pero también el amor a nosotros mismos. Es imposible amar a otros si no nos amamos nosotros. Y una de las condiciones para podernos amar es poder perdonarnos todas las cosas que hemos hecho mal. Esas son partes de las planillas que hay que llenar para poder entrar al reino de Dios. En este viaje que estamos programando, si el Señor lo permite, si es su voluntad, vamos a poder viajar con una delegación grande a otro país. Pero desde ahora me están pidiendo nóminas, listados, para qué, el propósito, para qué va cada persona. Vamos a entrar a un país que está muy controlado políticamente, entonces no es que podamos entrar así nomás, vamos a ir con gobernantes, allá nos van a esperar gobernantes, entonces para entrar al gobierno, hablar con un intendente, con un gobernador, para que ustedes sepan las semejanzas, hay que presentar una serie de papeles, una serie de planillas. Y el reino de Dios tampoco es tan distinto a esto, hay que presentar una serie de condiciones. Y Dios las dejó escritas. Una de ellas es el temor a Dios y, aparte de eso, amarlo con todo nuestro corazón. Y este protocolo que se necesita para entrar al reino de Dios, para presentarse ante un rey con una petición, con un pedido, ahí la palabra pedido es la misma raíz hebrea de la palabra oración. Otra de las condiciones del reino para entrar al reino de Dios es saber orar. Pablo dice, Santiago dice, ustedes piden, pero piden mal. O sea, ustedes no han llenado bien la planilla. Su oración no es la correcta. Los datos que ustedes me han pasado no son los correctos. Pablo dice en Filipenses que pidamos que todas nuestras peticiones sean conocidas delante del Señor, delante del trono de su gracia. Ahí quiere decir que todas nuestras oraciones sean conocidas. Por eso es importante saber orar. Es importante saber llenar la planilla para entrar al reino de Dios. Nosotros tenemos una empresa que quiere entrar a vender un producto a un país determinado, pero en ese país le dice, mire, el producto que usted tiene nosotros lo necesitamos, pero para podernos entrar a pesar de nuestra necesidad, usted tiene que cumplir una serie de requisitos, los mismos que son para entrar al reino de Dios. Entonces esta empresa me dice, por favor, búscame un gestor en ese país que me indique cómo es que hay que llenar las planillas, a dónde hay que presentarlas, cuánto hay que pagar de sellados, timbrados. Dios nos dejó un gestor, un ayudador, un consejero, un paracleto, un consolador en medio de nuestras dificultades, que es el Espíritu Santo. Él es nuestro consejero, nuestro ayudador y quien nos consuela en medio de todas nuestras dificultades. El que nos dice, mira, llenaste mal la planilla, tenés que empezar de vuelta. Pecaste, perdona al que te ofendió y así Dios te va a perdonar. O sea, hay que volver a llenar la planilla porque me equivoqué. No era con el color de esa tinta, era con otro. Las condiciones para entrar al reino de Dios. Pablo le escribe a los romanos en el capítulo 10, en el verso 9 al 13, y les dice así: otra de las condiciones para entrar al reino de Dios es si declaras abiertamente que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos. Miren la condición: declarar que Jesús es nuestro Señor, que el poder de Dios lo levantó entre los muertos. Serás salvo. Habrás cumplido una de las planillas del protocolo para entrar al reino de Dios. La más importante, la salvación. Pues es por creer en tu corazón que eres hecho justo a los ojos de Dios. Ahí no quiere decir perfecto, quiere decir justificado, que Dios encontró que la planilla la llenamos bien, que todo lo que hemos hecho, Dios nos va a ayudar
a poder ser ciudadanos de su reino. Y es por declarar abiertamente tu fe, la firma, que eres salvo. La mayor condición para ser salvo es declarar que Jesucristo es nuestro Señor y que Dios lo levantó de entre los muertos, y que es su Hijo y reina eternamente desde el principio de los tiempos. Y como nos dicen las Escrituras, sigue diciendo Pablo, todo el que confíe en Él jamás será avergonzado. No hay diferencia entre los judíos y los gentiles, o sea, entre los que nacieron del pueblo judío, de sangre judía, el pueblo elegido de Dios, y los que hoy fuimos hechos hijos a través de un mismo padre, pero una madre distinta, que es la madre de Jesús. De ahí nacimos los gentiles, porque Jesús vino a decirnos eso. Ambos tienen al mismo Señor, los judíos y nosotros, quien da con generosidad a todos los que le invocan. La palabra invocar es la que usted está imaginándose. Señor Espíritu Santo, hoy te invocamos tu presencia en esta reunión. Y es la forma en que muchas veces nos tenemos que dirigir a Dios. Porque Él, cuando lo invocamos, nos da con generosidad. Pues todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Invocamos a Dios para nuestra salvación. Miren, vio esa parte de la planilla que usted no entendía, era esta, que tenía que invocarlo al nombre del Señor con todo su corazón. ¿Para qué? Para ser salvo. No es con su boca, es con su corazón. Y el Señor nos sigue diciendo, miren, hace mucho yo constituí estas planillas, y a las personas que van a estar detrás del escritorio, que en este caso son los pastores, los servidores, los siervos de Dios, les deja dicho esto: consuelen. Isaías lo dijo 700 años antes de que Cristo naciera. Y les vuelve a decir: consuelen a mi pueblo. ¿Se acuerdan cuando Jesús le dice a Pedro: Pedro, ¿me amas? Sí, maestro. Pedro, ¿me amas? Sí, maestro. Pedro, ¿me amas? Y bueno, Pedro dice, pero 3 veces. Bueno, sí, maestro. Y le dice, apacienta mis ovejas, consuélalas, porque van a venir heridos, porque van a venir lastimados, porque van a venir doloridos. No le haga un bollo la planilla. A ver si lo voy a traducir en el término de un expediente como el que estamos levantando delante del trono del reino de Dios. No le rompa la planilla porque se equivocó y la llenó mal, sino consuélenlo, ayúdenle a llenar bien esa planilla. Porque así dice su Dios. Hablen con ternura a Jerusalén. Jerusalén es toda su ciudad, la ciudad santa, esa ciudad celestial. Y díganle que se acabaron sus días tristes. Porque ahora vamos a entrar a un reino a donde todo es alegría, a donde todo es consuelo, a donde en la resurrección vamos a resucitar con un cuerpo glorificado. Ayer me tocó estar en un velorio a una persona que tenemos una línea sanguínea de parentesco. Me contaban que su enfermedad fue muy grave, que nadie la sabía, ni siquiera su familia directa, y que se entregó a los brazos del Señor. Y llamaron a un seminarista, un muchacho muy joven, que diera unas palabras. Y la verdad que lo acompañé en la oración, lo acompañé en los textos bíblicos, y dijo algo que está allá por Juan capítulo 14. Les dice Jesús a sus discípulos: no teman, porque a donde yo voy, ustedes van a estar. Dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. O sea, que cuando nosotros dejamos este cuerpo, no tenemos que tener miedo, porque creemos en la resurrección de la carne. Y que vamos a ir a un lugar que Jesús ya fue y lo preparó. Dijo, yo voy
a preparar esa morada y voy a venir por ustedes y los voy a llegar, así que les dijo a los discípulos, síganme. Y los discípulos les dijeron, ¿cómo te vamos a seguir si ni siquiera sabemos el camino? Y ahí les dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Si ustedes leen la reflexión de ayer, reflexionamos sobre este versículo, que más tarde lo vi ahí, sin saber que este muchacho iba a hablar de lo mismo. Eso se llama estar en el Espíritu. Pero nosotros que venimos poniendo placas, que venimos enseñando, que venimos diciéndole a la iglesia cuáles son los versículos bíblicos del que hoy queremos hablar, porque el Señor nos pidió que habláramos de eso, después que este muchacho dijo todo bien, sus oraciones fueron buenas, dijo algo, y le roguemos a la Virgen para que nos lleve. Acababa de decir que Jesús era el camino, que Él era la verdad y que Él era la vida en la resurrección, y enseguida le mostró otro pasaje. Bueno, estas cosas que a veces los hombres no terminamos de entender, no terminamos de discernir, por eso para nosotros es importante que usted discierna, que usted lea las Escrituras, que le pida revelación al Señor cuando usted lee. Porque dice así, hablen con ternura a Jerusalén y díganle que se acabaron sus días tristes y que sus pecados están perdonados. El único que lo podía perdonar era Cristo. Por eso él dijo, ¿qué es más fácil decir? Levántate y anda, toma tu lecho y anda, o tus pecados te son perdonados. A muchos los sanó en forma directa y a muchos les perdonó pecados, porque él tiene el poder para perdonar pecados. Y su palabra es eterna. Miren, ya ahí en el verso 8 dice, la hierba se seca y las flores se marchitan. Nuestra vida también, como la vida de la persona que ayer fuimos a despedir. Pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Si el Señor soberano viene con poder y reinará con brazo poderoso. Ahí dice sí, coma. El Señor soberano viene con poder y reinará con brazo poderoso. ¿De quién está hablando Isaías? Está hablando de Cristo. Por eso a Isaías se le dice el profeta mesiánico, porque habló del Mesías, del Rey. La palabra ahí Mesías no solamente es Salvador, sino también significa Rey. Habló del Rey que iba a venir a instaurar su reino. Y dice, miren, Él trae consigo su recompensa. Hay recompensa. ¿Cuál es la recompensa? La vida abundante. Porque así como Juan dice que de tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda y tenga vida eterna. Y vida abundante. Esa es la recompensa. Abundancia de vida en el Espíritu. Y dice, ¿quién puede dar consejos al Espíritu del Señor? Esta parte me encanta, por eso quería compartirla, porque usted se preguntará, ¿y por qué tengo que hacer todas estas cosas para entrar al reino de Dios? Porque el hombre hoy quiere que Dios funcione a su imagen y semejanza. Quiere que Dios sea un fast food, todo rápido, mágico. Mirá, yo me voy, no voy a llenar nada de la planilla y cuando yo quiera entrar al reino de Dios, voy y entro. No es tan así. Ojalá fuera así. No es tan así. Nosotros no vivimos bajo la ley, o sea, no vivimos el tiempo que vivieron los antiguos, que vivieron los profetas, que vivieron las personas del Antiguo Testamento. Por eso en esta nueva declaración, en este nuevo contrato que Dios hace con la humanidad, hace un contrato de saber que como no hemos cumplido la ley, va a inaugurar un tiempo de gracia, a donde la salvación se va a dar por declarar con nuestra boca que Jesús es nuestro Señor y Salvador. Pero que también tenemos que cumplir otros requisitos. Por eso, cuando uno piensa, ¿y por qué? Y bueno, porque estos son los requisitos que hay que tener y cumplir para entrar al reino de Dios. Porque ¿quién puede darle un consejo a Dios? ¿Quién sabe lo suficiente para aconsejarlo a Dios o instruirlo? ¿Acaso el Señor alguna vez ha necesitado el consejo de alguien? ¿Necesita que se le instruya sobre lo que es bueno? ¿Le enseñó alguien al Señor lo que es correcto?
o le mostró la senda de la justicia. Mire, ¿quién le puede enseñar a Dios? El más sabio de todos los seres humanos ni siquiera llega a ninguna escala hecha por Dios de sabiduría. Dios es sabio. Y todas estas cosas nos ayudan para bien. Ahora lo vamos a ver en lo que nos dijo Romanos 8, en el capítulo 8, el verso 26 al 28. Pablo le escribe a los cristianos en Roma. ¿Por qué son todos estos requisitos? Dice, además, el Espíritu Santo, este ayudador, este paracleto del que hablamos al principio, nos ayuda en nuestra debilidad, cuando realmente nos falta la fe, nos falta creer que podemos llenar y cumplir todos los requisitos para ser ciudadanos del reino. Cuando estamos débiles, cuando estamos tristes, cuando no sabemos por dónde ir. Dice, por ejemplo, nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración. Realmente, yo no sé cómo son las planillas que hay que llenar para entrar a un país u a otro país, o con un requisito u otro. Ni siquiera conozco todas las planillas que hay en la Argentina para poder prestar servicio o brindar productos a determinados lugares de la Argentina. Por eso dice, Él es el que nos ayuda. Dice, y el Padre, quien conoce cada corazón, sabe lo que el Espíritu dice. Dice, porque el Espíritu intercede por nosotros, los que creen, los creyentes, en armonía con la voluntad de Dios. Dice, y el Padre, quien conoce cada corazón, sabe lo que el Espíritu dice. Esto se está refiriendo al hablar en lenguas, al hablar en estas lenguas espirituales, que el Señor dejó como un don. Uno de los dones de la iglesia es hablar con gemidos indecibles, con gemidos en espíritu. Todos podemos hablar lenguas. La lengua universal es el inglés para hacer comercio. Pero cuando uno va a un determinado país, a Mongolia, tiene que hablar ese idioma con esas etnias que puede haber ahí. Y en el espíritu podemos hablar. Por ahí, a nosotros acá que conocemos las lenguas, que conocemos que muchas veces la gente puede interpretarlo mal, podemos comenzar a hablar en lenguas, porque el espíritu, esas lenguas que son espirituales, son las que interceden delante de Dios. Por eso yo cuando traduzco una frase en el hebreo, ahí nomás digo el significado en español. Bereshit bara Elohim significa en el principio Dios creó. Pero orando en lenguas podemos nosotros decirle a Dios, Señor, que tu palabra pueda ser llevada al corazón de la gente. Eso queremos decir. Y eso es lo que entiende Dios. Hay un idioma para hablar. Usted no se preocupe que ese es un don y lo va a recibir. Dice, porque el Espíritu intercede por nosotros, los creyentes, en armonía con la voluntad de Dios. Y dice, y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para él. ¿Cuál es el llamado? En muchas iglesias se predica sobre el llamado, sobre los pastores suben, dice, yo recibí un llamado, un pastorado. Y Dios nos llamó hace más de 2000 años a todos para que predicáramos el Evangelio, para que vayamos a las naciones, para que le enseñemos a la gente esto, su palabra. Porque aunque pase nuestra vida, aunque pasen las hierbas secas, las flores se sequen, la palabra de Dios es eterna. Estaba antes que usted naciera y va a estar después que usted se vaya de esta tierra. Eso es lo que quiere que nuestro Señor haga. Y nos dice, identifíquense conmigo, con Cristo, bautizándose en agua para purificar su espíritu. Eso es una condición espiritual. ¿Sí? ¿Y por qué dice todas las cosas cooperan para el bien? A veces uno dice, Señor, pero sabes que yo estoy enfermo, ¿por qué me decís que esta enfermedad me va a ayudar para bien? Porque todo tiene un propósito en el Señor. Hoy les contaba que vamos a orar por una persona
que ayer en este allanamiento que hubo en Córdoba, que salió por todos lados, pagó las consecuencias. ¿Sí? Él es una de las personas que está detenida. Y hoy hablé con su mamá. Y el sufrimiento de esta madre me hizo recordar a lo que me pasó personalmente con uno de mis hijos. Yo, cuando los 3 hijos mayores que tengo se recibieron, a cada uno le regalé una moto. Fui y compré las 3 motos en un solo lugar a una persona que hoy es pastor, el pastor Daniel Córdoba, al cual bendigo y mando bendiciones para su casa y su familia. Y uno de mis hijos andaba en la moto de su hermano. Viene de la casa de su novia, que hoy es su mujer, y que me han dado un nieto hermoso que está acá. Y sin querer lo paran en un operativo de la policía y le dicen: mire, esta moto tiene adulterado el número de chasis. Nosotros no sabíamos. La cuestión es que lo llevan detenido. En realidad, esa moto, como todas las motos de esa característica, tienen protegido el número de chasis debajo del encadenado, que es un plástico que tiene la moto en la luz de adelante y demás. Bueno, cuando nosotros vamos a buscarlo, por eso sé el sufrimiento de esta madre. En la comisaría no me lo dejaban ver. La moto, me dijeron: señor, mire, está raspada. Y es como si yo dijera a todos los que hoy me están viendo: mire, esa pared tiene rasgos de marrón, con cuadros blancos, hay un cuadro, un reloj. Y usted me va a decir: sí, yo veo lo mismo que usted ve. Pero resulta que el número de chasis estaba del otro lado de la pared, de la que usted no ve ahí en el video. Estaba escondido. Cuando yo llego a demostrar todo eso al comisario, me dice: sí, tiene razón, disculpe, no, nos hemos equivocado, pero su hijo ya se destinó a la unidad carcelaria, a la UCA. No, digo, devuélvanmelo. No, porque mire que esto, que aquello. Me dice: mire, yo voy a hacer un informe y se lo voy a dar a usted para que usted vaya a hablar con el jefe de policía. Me dio el informe, me fui a hablar con el jefe de la policía de Córdoba, que quienes son de aquí de Córdoba, conoce que está en la central, en la avenida Colón y Santa Fe. Y hoy recordé las palabras, porque no solamente hablé con esta mamá en su aflicción, tratándola de consolar, sino que hoy, Señor, me llevó a otra persona que cayó presa injustamente, porque unos brujos lo habían denunciado porque era hijo de un pastor. Entonces, cuando va entrando este muchacho, hijo de este pastor que lo habían denunciado, y que teóricamente la condena era por 15 años, él va entrando a la comisaría, el comisario le dice: espera, vos quédate acá. Hizo entrar los demás presos y hizo entrar estos brujos que lo acusaban. Y los brujos delante del comisario dicen: no, por favor, levantamos todo, no queremos saber nada, estamos cansados, todas las noches, todo durante el día, van unas personas altas, blancas, rubias, nos mueven los techos, las cortinas, los pisos, por favor, todo fue una mentira, nos arrepentimos, queremos... Este chico no entendía nada. Y cuando lo dejan libre, el comisario le dice algo. Yo tengo 20 años de jefe en la comisaría y jamás vi cómo Dios ayudó a una persona de la forma en que te ayudó a vos. Él se había apartado de la iglesia, era hijo de un pastor y se había apartado. Estas cosas, estas rebeldías y demás. Él lloraba y dice: Señor, antes de toda esta situación en su interior, cuando se vio en esa situación como la del hijo pródigo, cuando se vio que no podía ni siquiera comer lo que le daban a los cerdos, él le dijo: Señor, si esta condena que me tocaría de 15 años es menor a un mes, yo nunca más te voy a dar la espalda. Y cuando pasó todo esto y lo dejaron libre, salió y toda la iglesia estaba orando frente a la comisaría. Y en el caso de mi hijo, para terminar la redacción y todo este comentario, cuando logro hablar con el jefe de la policía de la provincia de Córdoba, en la central no me dejaban ni pasar. Hoy entendí
que yo no iba solo, yo fui solo. Tengo muchos amigos y los amigos que me conocen saben de mis amistades y de mis contactos y con la gente que tengo relación. No hablé a nadie, fui yo solo. Eso es lo que yo creía y eso es lo que creí hasta hoy. Atrás mío había un ejército de ángeles. Porque mire, si yo hoy quiero volver a entrar a la policía, a la central de policía de Córdoba, como entré ese día, yo estoy preso. Porque no pedí casi ni permiso. Dije, ¿a dónde está el jefe de comisario? En el segundo piso. Fui al segundo piso, así. Usted no me conoce como soy cuando me tengo que llevar, defender a un hijo, sufrir por todo esto como yo. El llanto de esa madre me hizo acordar esos momentos y hoy lo estoy reflexionando. El comisario me dijo, señor, usted tiene razón, hemos cometido un mal procedimiento, pero yo no lo puedo liberar. Y digo, ¿pero por qué? Porque esto está en manos del fiscal de la provincia. Váyase a tribunales. Me fui a tribunales. Ahora les voy a contar la fecha. Esto fue el día 31 de diciembre, el último día de diciembre. Y fui a la fiscalía, así como entré a la comisaría, entré a la fiscalía por un lugar que está frente a la plaza de los caídos en Malvinas. Hay un portón muy grande y el guardia se ve que estaba distraído y yo pasé. Y de allá me trajo la policía. Casi como creyendo que yo iba a poner una bomba, más o menos. Entonces les dije, mire, me ha pasado esto con mi hijo, yo necesito hablar con el fiscal de turno. Me dice, señor, usted no se da cuenta que hoy en Navidad el fiscal está con su familia, brindando en su casa. A mí no me importa. Como no estaba solo, yo siempre pensé que era mi carácter, mi forma, mi estrategia, sino que ángeles le deben haber hecho tener miedo a estos policías primarios. Me dice, pero mire, no está el fiscal, pero está el secretario del fiscal. Ya lo hacemos hablar con usted. Y de allá me vino me diciendo, usted es un loco. Pensé que, miren, no me conocía nadie de las personas con las que estaba hablando, ni ninguno de mis amigos había hecho ninguna gestión. Fui solo, yo creí. Fui con todos estos ángeles que ahora sé que me acompañaron. Me hicieron la liberación, no sé cuál es el término correcto, y me volví a la comisaría. Señor, le vuelvo a mi hijo. No, me dice, su hijo está en tal lado, pero espérese llamando un móvil para que lo traiga. Al rato cae el comisario y me dice, no tengo más móvil. Yo ahí fui, les compré sidra, pan dulce, le digo, tome, gracias, yo me porté muy mal con ustedes, fui muy arrebatado, pero yo no podía ver la injusticia que se estaba cometiendo con mi hijo. No, dice, usted perdone, no, qué sé yo. La cuestión es que pude llevarlo delante de su mamá el día 31 de diciembre a las 10 de la noche. Cuando bajó y vi a mi hijo bajar de ese móvil esposado, llorando como un niño, el comisario les dijo, los trató de todo, pero ¿por qué traen a este pibe esposado? Que nosotros hemos actuado mal, no sabía cómo pedirme perdón. Así va a pasar con Mauro. Cristina, en esta hora, yo les voy a enseñar algo a toda la iglesia. Ustedes no le tengan miedo a los brujos. Como este muchacho que relaté recién, que esos brujos lo injuriaron y lo querían meter preso por 15 años. Más bien cuídense de un pastor. Porque nosotros tenemos el poder que nos da el reino de Dios. Un brujo tiene apenas, se cree tener apenas, algo de lo que los gobernadores de tinieblas que tienen un rango más bajo le puede dar. Y yo les aseguro que esta noche, tanto ese policía de aquella vez que cometió un delito contra mi hijo, como el que cometió el delito contra Mauro, esta noche, estos rubios altos, que le sacudieron la casa a estos brujos, que le movían las cortinas, los techos y los pisos, le van a mover la cortina, los techos y los pisos. Así como con un pastor tiene el poder, espiritualmente hablando, de rogar y clamar para una sanidad que ustedes lo han visto, tengan cuidado con las personas que espiritualmente son fuertes, porque esta noche esa gente va a llorar.
porque ha cometido una injusticia. Y Dios prometió defender a sus hijos, porque yo no voy a ir a mover los techos, esto que quede claro. Pero yo sé lo que va a hacer Dios contra aquellas personas que se levantaron contra sus hijos. Y ya vamos terminando, ¿sí? Ya estamos casi en hora. Porque todo este protocolo, todo esto que estoy enseñando, todo esto que estamos viendo, para poder hacer que el reino de Dios se manifieste en nuestras vidas, tiene una relación directa con llenar estas planillas. Estas planillas son el protocolo. Y en esas peticiones que hay que hacer en ese protocolo, decir para qué vamos al reino, todo lo que hacemos, lo que queremos hacer, que Jesús es nuestro Señor y Salvador, que confesamos para salvación, que oramos, Dios, cuando estuvo en la tierra, nuestro Señor Jesús, le enseñó a los discípulos a orar. En el libro de Mateo, el Evangelio de Mateo, que es el primer evangelio del Nuevo Testamento, en el capítulo 6, desde el verso 5, dice lo siguiente. Jesús le dice a sus discípulos, y cuando ores, cuando me escribas tus peticiones, le dice, no seas como los hipócritas. Ay, ¿cómo escribirá un hipócrita, no? Todos mentiras. Dice, porque ellos aman el orar, o sea, el pedir en pie en las sinagogas, para que todos los escuchen. Mira, todo esto es lo que pide un auto, pide una casa, mira. Y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. ¿Qué tal el poder de nuestro Señor? Pero dice, mas tú, cuando ores, cuando me pidas algo, entra en tu aposento, hazlo en secreto. Muchas veces nuestras peticiones tienen que ser en secreto. Porque no todo el mundo se va a alegrar con lo que a usted le alegra. No todo el mundo se va a poner contento porque a usted le vaya bien. Más bien va a tener oposición de personas, de gobernadores, de huestes de las tinieblas. Se van a levantar cosas. Por eso Jesús les dijo, yo te voy a escuchar. Fíjate cómo le dice. Dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento. Y cerrada la puerta, o sea que nadie te escucha. Ora a tu Padre, que está en secreto. Ora a tu Padre que está en secreto, en esa confesión, en ese pedido, en esa oración. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público, o sea, hará eficaz tu oración. Y cuando ores y orando, no uses vanas repeticiones. Ay, ¿qué es una vana repetición? Sí, repetir algo que no tiene sentido, que le funciona a otro, pero a mí no. Mucha gente quiere el milagro que el otro tiene, cuando cada uno de nosotros tiene un milagro que lleva nuestro nombre y nuestro apellido. Jesús les dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay para cada uno de nosotros. Miren, yo imaginé esa morada, como yo construyo, yo me imaginé una nave industrial para mí, llena de tesoros. Señor, eso es lo que reclamo. Imagínese usted todos los tesoros del cielo que tiene para usted en el reino de los cielos. Porque dice así, no uses vanas repeticiones, no pidas el milagro de otro, pedí el tuyo. Como los gentiles, dice, que piensan que por sus palabrerías serán oídos. No hagáis, pues, semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad. No le pidas el milagro de otro, porque el milagro que te hace falta es otro. El milagro es tuyo. Antes de que nosotros se lo pidamos. ¿Sí? Una madre sabe cuando su hijo tiene hambre. Antes que le diga, ma, hay algo para comer. Un padre sabe cuando su hijo le hace falta algo. Es más, si no se da cuenta, la madre viene y dice, ay, vos sabés que le tenemos que comprar una camisa, un pantalón, una zapatilla. Así sabe Dios, nuestro Padre, nuestras necesidades. Y dice en el verso 9, porque vosotros pues, oraréis así. Padre, ahí quiere decir Abba, fuente, proveedor, ese es el significado de Abba. Abba es la traducción en griego de Padre. Y significa, Él es nuestra fuente, Él es nuestro proveedor. Prácticamente como son los padres proveedores de su casa.
Padre nuestro que estás en los cielos, como yo lo expliqué una vez. Nos tenemos que dirigir a nuestro Padre que no está en la tierra, que está en el cielo. Que su nombre es santo, santificado sea tu nombre. Santo es tu nombre. Y acá viene lo que Dios vino a traer a la tierra. Primero, le vino a decir a todos los discípulos que Dios es nuestro Padre, que Él está en el cielo. Y ahí les voy a recordar una enseñanza de hace unos días atrás. Por ahí se confunde el Edén con el paraíso. Y el Edén habla de un lugar de eternidad, esa Jerusalén celestial que dice la palabra de Dios que Abraham, Isaac y Jacob quisieron ver, pero murieron sin verla. Y el paraíso habla del jardín, habla de un espacio terrenal limitado. O sea, esta casa tiene un jardín que si yo quiero avanzar, salgo a la vereda, y si quiero retroceder, me encuentro con la casa. Si quiero ir para un costado, tengo una medianera, y si quiero ir para el otro costado, tengo otra medianera. Ese espacio delimitado, ese es el jardín, a donde Dios lo había puesto tanto a Adán como a Eva. Y dice que desde el Edén bajaba un río que bañaba ese jardín. Ese río, en la palabra hebrea, la misma etimología se usa para la palabra luz. Dice que del Edén, de la eternidad, bajaba una luz que iluminaba el jardín. Esa luz era Cristo. Entonces, cuando Dios se da cuenta que el hombre pecó, esa luz dejó de bajar y se dio cuenta el Señor que Adán había desobedecido. Y dice que bajó y lo buscaba. Y miren lo que pasó. Adán, cuando escuchó que Dios andaba por el jardín buscándolo, tuvo miedo. Así se le para. Pero no ese miedo de temor a Dios, sino el miedo emocional. ¿Y qué hizo? Se escondió. ¿Y qué le dijo Dios? ¿Dónde estás? Se le dijo, ¿qué tan lejos de mí te fuiste? Y Adán dijo, mira, yo tuve miedo. Cuando te vi y escuché, tuve miedo. ¡Ay! Dios dijo, ya sé. Pécate. ¿Por qué? Porque le había dicho que no coma del árbol, del fruto del árbol, del bien y del mal. Eso no era un fruto como el que usted se imagina o como aparece en los dibujitos, sino que es un espíritu del bien. Adán lo único que conocía era el bien, porque había sido hecho a imagen y semejanza de Dios. Cuando él comió y entendió lo que era el mal, cortó su vínculo espiritual con Dios y también su vida espiritual. Y comenzó ¿a qué? A tener los problemas que tenemos todos en nuestra carne: emociones, temores, enfermedades, llanto, tristeza, amargura, alegría. Pero eso para Adán no tenía sentido porque él estaba con Dios, espiritualmente vinculado a Dios. Entonces Jesús le viene a decir, todo eso que ustedes tenían al principio, vuélvanselo a pedir a Dios. O sea, oren, pidan que nuestras peticiones sean como al principio. Padre nuestro, así Adán sabía que él había sido creado por Dios, que era su padre, le decía, tengan lo que Dios le dio a Adán. Padre nuestro, que estás en los cielos, porque Adán lo veía cuando descendía del cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Dios venía con todo su séquito de rey, un rey poderoso. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y acá comienza uno de los grandes requisitos que Dios dice, es tan amoroso nuestro Padre que el pan nuestro de cada día, dánoslo y pídanselo porque Dios los va a alimentar físicamente y espiritualmente. Y esta es una condición que si usted no pasa esta parte de la planilla no puede entrar al reino. No puede entrar al reino. Mire, vamos a ver ahora. Dice, y perdonan nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Una condición. Dios es Padre, es nuestro, está en los cielos, es santo su nombre, su reino es poderoso, cuando viene su voluntad acá es extraordinario, Él nos alimenta todos los días, física y espiritualmente, y nos va a perdonar siempre y cuando nosotros sepamos perdonar. No, pero yo no puedo perdonar.
La gente, no, porque usted no sabe lo que me dice. Ah, ¿yo? Porque estos son de acá, estos son de allá, este se emborracha, el otro grita, el otro esto, aquello, mire lo que me hizo, me sacó, me robó, esto, aquello, son del mundo, son de allá, son de Talleres, son de Belgrano. No perdona. Ajá, bueno, mire, lo lamento, no puede ser perdonado. Y si no puede ser perdonado, no puede entrar al reino, porque Jesús cuando comienza su ministerio dice, arrepiéntanse de no haber perdonado a otros, arrepentíos, porque el reino de los cielos ha llegado. Ahí la palabra arrepentimiento significa metanoia, que es un cambio de mente. Aprendan a perdonar. Y le dice, miren, aprendan a perdonar, así ustedes son perdonados. Y pídanle a Dios que no vuelvan a ser tentados como lo tentó Satanás en el jardín del Edén, en el jardín. Porque si no, van a volver a repetir ese ciclo de escasez, de enfermedad, porque la tentación puede más, inclusive por aquellas cosas que todavía hay ocultas en la familia, en los matrimonios, en las personas. No nos dejes caer en esa tentación que hace que nos apartemos de Dios. Líbranos del mal. O sea, ahora que ya sé discernir entre el bien y el mal, no quiero estar con el mal, quiero estar con el bien. Por eso, líbrame del mal. Y le dice Jesús, porque tuyo es el reino, le digamos, Señor, tú eres el dueño de este país, este reino es tuyo. No le dice, tuya es la religión. No, tuyo es el reino. Y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Y vuelve a insistir Jesús. Esto está en el verso 14, Mateo 6, 14. Léalo en su Biblia. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre. Segunda vez. Verso 15. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. 3 veces. ¿Por qué Dios repite 3 veces lo mismo? Nunca repitió Padre Nuestro. O sea, no dijo Padre Nuestro, Padre Nuestro, Padre Nuestro. Santificado, santificado, santificado. Sea tu nombre, tu nombre, tu nombre. Venga tu reino, tu reino, tu reino. No. Fíjense lo que Jesús vino a decir. Cambien su forma de pensar. ¿Cómo? Perdónense primero a ustedes mismos, porque si no, no van a poder amar a nadie. Perdonen a los que los ofendieron. 3 veces. Pedro le preguntó, Padre, Señor, ¿cuántas veces tenemos que perdonar a nuestros enemigos? 7 veces, y Jesús le dijo, 70 veces 7. Si quiere más letra de la Biblia, lea. Y ya vamos terminando, porque lo que acabamos de decir, que es el Padre Nuestro, es una oración. Y vamos a comenzar, ya que lo tenemos nuevamente acá, orando en el Padre Nuestro. Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amado Dios, te damos la honra, la gloria y toda la alabanza, y te damos gracias porque hoy hemos podido estar juntos, rogando, clamando y pidiéndote, Señor, que este servicio te haya sido agradable, que hayas subido al trono de tu gracia, y que esta enseñanza, Señor, sea vida en la vida de todas las personas que lo van a escuchar. Animamos a todas las personas, aún a aquellas que no están congregándose y que creen que Dios no los va a volver a perdonar. Llenemos nuevamente las planillas, volvamos a pedir ser ciudadanos de su reino. ¿Y saben qué? Dios está esperando que nos hagamos nuevamente ciudadanos de su reino. Como le dijo a Adán, ¿a dónde estás? ¿Qué tan lejos te fuiste? Porque yo te estoy esperando. Yo te amo como hijo, como hija. Por eso oramos y damos gracias por toda esta congregación de renovados en Cristo, por todas las madres, por todos los padres, por todos los abuelos, por todos los hijos, nietos, hermanos de renovados en Cristo, porque todos los miembros de esta congregación tengan un trabajo digno, bien remunerado, porque se puedan cerrar y ejecutar buenos contratos de negocios. Trámites en tribunales salen a favor de nuestros hijos, de toda la familia de renovados en Cristo. Todos los juicios que se estén tramitando van a salir a favor de tus hijos, de nuestros hijos, de esta congregación, y nadie va a poder hacerle un juicio
a ninguno de nuestros hijos. Todas las herencias van a ser determinadas a nuestro favor. Todas las cobranzas. Señor, aquel que necesita, Padre, recuperar el dinero que otro ha venido, aquel que ha salido de garante para que otro hoy tenga algo que él no tiene, Señor, ayúdalo a que nunca más vuelva a salir como garantía de alguien y que pueda recibir todos los bienes que el enemigo le sacó multiplicados al 100%. Oramos por Córdoba, oramos por Jujuy, oramos por Buenos Aires, oramos por toda la Argentina, por nuestro presidente, para que mañana en el corazón de todos los que vayan a votar reine Cristo. No los ofrecimientos de dinero, las coimas y todo lo que se usa para torcer la voluntad de las personas. Que la voluntad de Cristo, la voluntad del Padre prevalezca en el corazón, porque esta nación tiene que salir adelante, porque ya Dios lo determinó. Para que mañana todas las elecciones que se van a realizar en este país, en todas las provincias, sean bendecidas, sean limpias, sin violencia. Oramos por los niños de esta congregación, por Emilia Gómez, Elian Toledo, Bautista, Martina, Máximo, Mateo, Isaías, Lorenzo, Marito, Mario, Nahuel Farías, por Bastián, que está con sus abuelos allí en Colombia, por Facundo Moncada, Señor, para que su hígado ya funcione plenamente. Oramos por la sanidad plena de Miriam Miñola, Carlos Nardi, por Nelly, por sus nietas Lucía, Camila y Emilia, por todos los vecinos de este barrio y los barrios que aquí están representados. Oramos por Rosa, por Isabel, por Gustavo Coaíno, por Julián Reina, por su fractura de cadera, por Miriam, Señor, para que todo espíritu de suicidio ya desaparezca plenamente de su vida. Oramos por Pablo Damián Jaime, Catalina, damos gracias, por Alejandra Dáez, Señor, damos gracias por su vida, por Roque del Valle Dáez, por Joel Ibarra, por Lucas Machado, por Facundo Escudero, por Pablo Hernán Botegoni, por Isabel Pacheco, por Alicia Ferreira, por Marín Luna, por Alfredo Lowis, por Natalia, para que su corazón lleno de amargura y tristeza, Señor, ese corazón de piedra se transforme en un corazón de carne y pueda ser sanada de su cáncer. Por Lidia Agüero, Cristina González, Liliana, por Ana Karina Simone, por Daniel Vilches, por Melissa Ávila y Rubén Canelo, para que sus tratamientos ya sean sin dolor. Oramos por Amalia Zampardo, por Nieves, por Maribel, su hija Lourdes, por Rafael, por Luciano, por Antonia Zampardo, por Susana Alani, por su hija Melissa, por Angie Vega y su marido Adrián Vega, por Nelly Dalani, Adrián Vega, que están en España, Señor, para que no le falte ni la comida ni el techo. Por Rubén Canelo, para su salvación. Por Pablo Ceballos, Señor, para que la operación en China sea exitosa. Por Paola Deza y su marido Matías, por Jessica, por Armando José Luque, por Jacqueline del Valle, por Valentina Hidalgo, por Vero Valverde, por Gustavo Ariel Barrio Nuevo, por Sandra Freita, Cristian Subsanar, Eva Ortega, por Beatriz Luna, por su trasplante de riñón, por Beatriz Cisterna, sus hijas Dayana, Rebeca y Priscila, por Bruno Torres, Verónica Bruselli, Cristina Almirón, Señor, para que rápidamente, tanto para Bruno como para Vero, la paz del Espíritu Santo esté sobre su vida y ángeles los rodeen. También por la vida de Cristina, Señor, para que traigas consuelo a esta abuela y a esta madre. Señor, oramos por Silvia Escabones, por Verónica, por Emilio, por los hijos y nietos de esta familia hermosa, por Miguel Morales, especialmente por Valentín Morales y por Miguel Rodrigo, por María Ortiz, por todos los hijos y nietos de esta amada familia, por Ana María Arrieta y Claudio Mauricio Lafer, por Viviana Sobras, Jorge Moreno y Sebastián Moreno. Para todos los que me preguntaron, Sebastián tiene una vena, como una varice, que ha crecido en forma desmedida y ha tenido que ser operado. Esto fue toda la operación. Hoy estuve hablando con sus padres y gracias al Señor está bien. Oramos por Carlos Fernando Bardina, allá en Colombia, por Edna, para que su resfrío desaparezca ahora y puedan abrazar y ver a su nieto, por Carliño, por María Paula, por José Neto, por Hugo Vilche, Fernando Andrade, por Evermol, por Sebastián Shaw, por Pablo Jiménez, Francisco Jiménez, Mirta Sargenti, por la voz de los mártires. Y por como terminamos nuestra oración, que el Señor renueve nuestra esperanza
como lo hizo con Abraham, contra esperanza, para esperar su promesa de cosecha de todos los milagros que le hemos pedido para el año 2025. Señor, que la bendición del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre todos y cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén, amén.